Dijimos que uno de los temas más complejos que trae la reforma constitucional del 94 y el artículo 41 de la Constitución en particular es la idea de la distribución o el deslinde de competencias entre la nación y las provincias. Y veamos por qué. Vamos a desarmar el rompecabezas constitucional sobre el tema. El artículo 121 de la Constitución nos dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. No tiene que ver con esto, pero básicamente las provincias nunca delegaron los recursos naturales por medio de la única forma de delegar, que es la Constitución Nacional, en la nación. Sin embargo, y antes de seguir pasando hacia otros artículos, quiero llamar la atención sobre algunas cuestiones que han ido pasando a nivel legislativo. Por ejemplo, la antigua ley de hidrocarburos, 17.319, establecía en su artículo primero que los yacimientos de hidrocarburos correspondían al Estado Nacional. Sin embargo, eso siempre fue inconstitucional. No hacía falta que los constituyentes se reunieran en 1994 para decir lo que este artículo dice acá, que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. No hacía falta ponerlo por escrito en la Constitución, porque las provincias siempre tuvieron el dominio de sus recursos naturales, habida cuenta que nunca lo transfirieron a la nación. Las provincias preexisten al Estado federal y cuando deciden conformar esta persona jurídica diferente de las provincias, que es el Estado-Nación, le delegan a la nación una serie de competencias, entre las cuales, todos sabemos, está la de no tener fronteras internas, la de cobrar impuestos, la de manejar el comercio exterior, en fin, cantidad de cosas que no viene a cuento repasar, pero que tienen que ver específicamente con la idea de cómo se crea, cómo se conforma una nación. Entonces, fundamentalmente, nunca se delegaron los recursos naturales en el Estado Nacional. No obstante lo cual, el Estado Nacional explotó por vía de YPF los hidrocarburos en toda su extensión de territorio. Eso dio lugar a un sinfín de juicios que tenían que ver con el cobro de regalías, que terminaron de acomodarse, de establecerse o de saldarse entre la nación y las provincias en 1994 y que motivó la incorporación de este artículo 124 de la Constitución Nacional. Muy bien, ¿cómo sigue este deslinde de competencias? Está claro que las provincias tienen los recursos naturales. No obstante lo cual, las provincias han ido delegando algunas cuestiones que tienen que ver directamente con los recursos naturales o tangencialmente con los recursos naturales. Entre otras cosas, le delegaron ya originariamente y por vía del artículo 75 de la Constitución al Congreso la posibilidad, la idea de reglamentar la libre navegación de los ríos o dictar los códigos de fondo, uno de los cuales es el Código de Minería, por ejemplo, o reglar el comercio. Artículo 75, inciso 13. ¿Qué tiene que ver esto de arreglar el comercio con los recursos naturales? Por ejemplo, un tema muy vinculado a la regla del comercio es el transporte de residuos en el territorio de la nación. Si repasamos muchísimas cartas orgánicas municipales o algunas constituciones provinciales, vamos a ver que muchas de ellas tienen la prohibición de ingreso de residuos al territorio de sus provincias o al territorio de sus ciudades. ¿Cómo es esto posible? Si los recursos, los residuos, en definitiva, no necesariamente, en algunos casos, sea por una cuestión técnica, sea por una cuestión de volumen, pueden ser, digamos, tratados y dispuestos de manera final en el lugar donde se emiten, digamos, donde se tiran. Es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no tiene un lugar, por ejemplo, para tener una planta de disposición final. Tiene que pasar hacia la provincia, o tiene que pasar hacia otras provincias eventualmente. Entonces, esto es una situación que tiene que ver con el comercio, con la cláusula del comercio, y que claramente corresponde su reglamentación al Congreso Nacional. En fin, por seguir nombrando, decir con esto que las provincias tienen el dominio de sus recursos naturales, pero el Congreso de la Nación tiene algunas facultades. Estas son unas. Veamos la otra. La otra está dada por el tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución. Las provincias establecieron en la reforma constitucional esta fórmula, una fórmula, una suerte de trabalengua, pero vamos a intentar ver
corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Lo vamos a dejar acá, después vamos a seguir con el resto. Esta primera parte significa lo siguiente: cuando habla de presupuestos mínimos no habla de dinero, de presupuesto, habla de normas mínimas de protección, de pisos de protección. Entonces, si bien las provincias tienen los recursos naturales como dominio originario y pueden reglar sus recursos naturales, le han delegado a la Nación, por la vía del artículo 41, la posibilidad de que la Nación dicte las normas mínimas de protección aplicables a todo el territorio de la Nación. Esto tiene que ver con ¿qué? Con la necesidad de que las provincias establezcan una uniformidad para proteger el ambiente y que no comience a suceder lo que se denomina el feudalismo normativo, que las provincias comiencen a competir por ver cuál es más permisiva para atraer inversiones. Esto puede ser de esta manera o no, pero en verdad no parece lógico que existan diversas reglamentaciones en las provincias que en algunos casos lleven a que las provincias tengan normas muy permisivas unas al lado de la otra. Entonces, el piso mínimo lo va a establecer la Nación por vía de ¿qué? Por vía de normas, que son normas que se denominan de presupuestos mínimos, que las dicta el Congreso de la Nación. Y una vez que las dicta el Congreso de la Nación, se aplican de manera directa a nivel de la Nación, a nivel de la provincia, a nivel de los municipios. No requieren que las provincias las adhieran, como pasa con todas las normas federales. Todas las normas federales que no han sido expresamente delegadas al Congreso de la Nación, el Congreso las dicta y las provincias deben adherir. En este caso no es así. En el caso, voy a poner un ejemplo que salta muy fácil de comprender. Una de las normas de presupuestos mínimos que dictó el Congreso de la Nación es la Ley 25.831, que regla el acceso a la información pública en todo el territorio de la Nación para la materia ambiental. Ahora bien, un ciudadano de cualquier provincia que su provincia no tenga una legislación especial sobre acceso a la información, para pedir información ambiental puede invocar la norma nacional y aplicarla tanto en la provincia como en el municipio. Eso no sucede con otras normas. Sí sucede con las normas del presupuesto mínimo. Volvamos entonces al cuadro, puesto allí, y vamos a agregar la última parte. Habíamos dicho que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Entonces, las provincias, ¿cuál es la función que tienen? La función que tienen es complementar las normas con un mayor nivel de protección. Es decir, nadie puede perforar el piso dictado por la Nación. Si las provincias quieren ser más estrictas y adoptar, por ejemplo, el modelo California, lo pueden hacer. Pero no pueden ir por debajo de la protección establecida por la Nación. Ahora bien, vamos a agregar un elemento más, porque este trabalenguas específico dictado por el constituyente lo requiere. La Nación dicta los presupuestos mínimos de protección, las provincias lo complementan, pero la Nación, al dictar los presupuestos mínimos de protección, no puede alterar la jurisdicción local. ¿Qué quiere decir esto? No puede vulnerar los recursos naturales que son de dominio de las provincias. Vale decir que lo que debe dictar el constituyente es el mínimo minimorum, es decir, el mínimo de los mínimos de protección. Por encima de eso pueden suscitarse conflictos, como se suscitaron de hecho con la sanción de la ley de aguas, la ley que regula el agua a nivel presupuesto mínimo. Inmediatamente que tuvo su sanción por el Congreso de la Nación, fue impugnada por la provincia de Mendoza, una provincia bastante emblemática en términos de manejo del agua, porque establecía que esa norma de protección mínima invadía su jurisdicción provincial y se metía o generaba mandatos que eran propios de la provincia. Bueno, esa norma terminó, ese planteo terminó siendo rechazado por la Corte, pero no por el fondo de la cuestión. La Corte no le dijo nada respecto al planteo de fondo, sino fue rechazada por una cuestión de forma. ¿Qué le dijo la Corte? Cuando usted tenga un problema concreto, específicamente que tenga que ver con un río o con un curso de agua, venga y plantéemelo a la Corte. Hoy en día el planteo general no lo voy a resolver. Traigan un caso particular. Vale decir que el planteo de Mendoza, de que la norma de presupuesto mínimo de protección había ido más allá y se había metido dentro de la provincia, de las normas que corresponden a la provincia, está todavía latente y puede traer alguna consecuencia. Por eso, la propia Ley General del Ambiente, 25.675,
al dictarse, institucionalizó el Consejo Federal del Medio Ambiente, que es el conjunto de autoridades ambientales de la Argentina que conforman parte de un espacio en el cual deberían estas normas negociarse previamente a ser sancionadas por el Congreso de la Nación. Es un espacio de negociación interjurisdiccional. No hay manera de resolver los conflictos si no se negocian de forma previa. Entonces es una buena instancia para que este tipo de normas puedan tener un mejor vehículo hacia el futuro.